La palabra de Dios de la manera siguiente, el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 16. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para ¿quién? Y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 12 el 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tome su lugar. ¿A qué generación los compararé a ustedes?, le dice Jesús. Qué tremendas palabras, ¿no? Lo que vio Jesús en Galilea, en Capernaum, en ciudades donde Él predicó la palabra, es lo mismo que nosotros vemos hoy en día. Donde quiera que predicamos, a donde quiera que este evangelio llega, lo mismo que le pasaba a Jesús, lo mismo nos pasa a nosotros. A veces yo digo: ¿por qué tanto rechazo a las cosas de Dios? ¿Por qué tanto rechazo a lo que representa Cristo? ¿Sí me explico? Entonces, viendo Jesús ese rechazo de la gente, el rechazo de los judíos, el rechazo de los fariseos, el rechazo de los saduceos, el rechazo de los sacerdotes, el rechazo, mi amado hermano, de los levitas, viene y le dice: ¿a quiénes los puedo comparar a ustedes? ¿Qué ilustración puedo escoger para compararlos a ustedes, generación? Y luego Él viene y usa la primera. Verso 16. Es semejante a los muchachos que se sientan, ¿dónde? En las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no ¿qué? Lamentasteis. En los tiempos de Jesús, los niños, los hijos de los padres se juntaban en la plaza para jugar mientras sus padres hacían sus labores, hacían sus ventas. Mientras sus padres iban a comprar, los niños se quedaban jugando. Y dos de los juegos que más jugaban los niños en el tiempo de Jesús eran estos dos juegos: el juego de la boda y el juego del funeral. No sé en su niñez cuáles eran los dos juegos que más se jugaban. En el mío eran los
En México, canicas. En Guatemala, cincos. Y también el otro que jugaba nomás era trompo. En todas las ciudades es igual. Esos eran los dos juegos que más se jugaban. En los tiempos de Jesús jugaban el juego de las bodas, de los matrimonios, y también jugaban el juego que se llamaba funeral. Entonces, ¿qué sucedía? Y usted sabe que si había algo que los niños tenían más memoria, eran de estas dos actividades de todas maneras. ¿Qué niño no está en una boda? ¿Qué niño no está en un funeral? Cuando era niño me gustaban los funerales por los tamales que regalaban. Claro, hermano, había una pobreza y uno ya sabía que iba a haber bendición. Vamos a decir que usted también no le daban. Entonces los niños tendían a imitar lo que sucedía en una boda y lo que sucedía en un funeral, y de ahí hicieron esos dos juegos. Amén. Por ejemplo, decían, vamos a jugar el juego de matrimonio. Y empezaban a cantar, empezaban a tocar los que sabían tocar algo, una flauta. Y entonces los demás niños tenían que danzar. Esa es la palabra original, danzar. Bailar es con otra persona, pero danzar es una persona sin necesidad de otra persona. Entonces los niños tenían que danzar. O como decir en su pueblo, brincar pues de alegría. Porque había ¿qué? Boda. Tocaban la flauta y los niños empezaban a danzar. Luego otros decían, ya nos cansamos con eso, juguemos mejor el de funeral. Entonces cantaban un canto que tenía que ver con, ¿verdad?, con un funeral, y los niños tenían que llorar. Esos eran juegos típicos en los tiempos de Jesús. Entonces viene Jesús y hace una ilustración de cómo ve a Israel, mi amado hermano, y le dice: el desprecio que ustedes me hacen a mí y a mi palabra es semejante a este juego de estos niños, que cuando ellos dicen boda y tocan la flauta, los demás niños, nadie danza. O algunos 2, 3, pero no todos. No respondieron al juego, a lo que ellos estaban jugando. No sé si usted se da cuenta cuando ciertos niños, no, yo ya me aburrí, ya no quiero, dice el otro. Por ejemplo, si decían, vamos a jugar el de bodas, los otros decían, no, yo quiero el de. Entonces ahí es donde se negaban a participar de acuerdo al juego que estaban jugando. Entonces viene Jesús y hace esa ilustración y dice: ¿a qué los compararé? Semejante a los muchachos. En el original dice semejante a los niños. O sea, está hablando juego de niños. Semejante a los niños. Dice que están en la plaza, se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no ¿qué? No bailaste, o sea, no participaron en el juego. Os endechamos, cantaron el canto también del funeral y no lamentasteis. Ya vamos entendiendo un poquito esto, ¿verdad? De ninguna de las dos formas Israel agarró el mensaje. Para entender un poquito esto, porque habla de dos cosas Jesús. Habla de flauta para alegría y boda. Amén. Y habla también de funeral para endechar, para el estar enlutado por alguien que murió.
Y de ninguna de las dos maneras Israel respondió positivamente. Luego viene, y para que entendamos un poquito mejor esto, sigue Jesús y dice, porque vino Juan, o sea, Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. En otras palabras, Juan aquí representa el funeral. ¿Sí me explico? Un hombre que no exigía nada, no pedía nada, ¿me está escuchando? Un hombre cuyas vestiduras, dice la Biblia, eran piel de ¿qué? De camellos. Imagínense, hermano, lo tieso que era esa vestidura. Imagínense usted, todos ustedes vestidos de camello aquí hoy, rascándose allá. Y lo tieso, mi hermano. Así andaba vestido. Lo que Jesús le está diciendo es, Juan el Bautista, que vino como vino, de la manera que vino, no fue carga para nadie de ustedes. Comía, ¿qué dice? Langostas y ¿qué más? Y miel silvestre. ¿Sabe que la alimentación de Juan el Bautista era una dieta de los espartanos? ¿Ha visto las películas usted de los espartanos? Bueno, era una dieta de ellos. Esa era una dieta de Juan el Bautista. No era ayuno, era una dieta. Él vivió en el desierto, vestido de esa manera, mi amado hermano. Piel de camello. Les envía a él, dice, vino Juan, que ni comía ni bebía. ¿Representando qué? Luto. ¿Representando qué? El funeral. La gente cuando pierde un ser querido, ¿verdad que se le va el hambre? Se le va el hambre. No quiere beber nada, solo quiere llorar. Entonces viene la ilustración. De las dos maneras, dice, tú no respondiste. Te envié a Juan el Bautista y no le escuchaste, no lo recibiste. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Lo mataron, ¿sí o no? Luego viene al que simboliza o representa ¿qué? Las bodas, que es Jesucristo. Pero dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Qué es lo que más se da en una boda? Comida y bebida. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Amigo de qué? De publicanos y de pecadores. Vine yo que represento, simbolizo la flauta, simbolizo el juego de la boda, y tampoco a mí que me escucharon. Y ¿sabe qué lo triste? No solamente no lo escucharon, ¿con qué compararon a Jesús? Con un pecador, con un publicano, mi hermano. ¿No le ha pasado a usted eso? Que el mundo dice, tú estás peor que yo. A ver, dígame en qué pues. Y entonces hablamos. Así se atrevía la gente a decirle a Jesús. No solamente asociaba a Jesús con un pecador, sino que le hacían creer a los demás que Jesús también era. Y le hacían creer a Jesús que también Jesús era ¿qué? Pecador. Una cosa es que te digan que comes con pecadores, pero otra cosa es que te asocien y te lo están diciendo en la cara, que como estás asociado, te están haciendo creer que tú también eres pecador igual que ellos. Eso es lo triste de la generación en la cual vivió Jesús, y déjeme decirle que esta generación no hay diferencia alguna. ¿Estamos de acuerdo? Los críticos de Jesús, los enemigos de Jesús,
Ridiculizaron exageradamente sus actividades normales. Lo denominaron, ¿qué? Un glotón, un comelón. Reina Valera dice comilón. ¿Y un qué? Bebedor. Se lo voy a poner en el idioma de hoy, un borracho. Así le dijeron a Jesús. Un bebedor de vino. Amén. Para los que les gusta un poquito más de profundidad, el vino, el cual Jesús tomaba, los discípulos tomaban, era un vino que en el griego se escribe oínos. Era una bebida hecha, mi amado hermano, agarraban las uvas en este caso y las ponían ya sea en vapor o también las ponían en calentamiento hasta que se hacía como cierta pasta o sirup. Eso. Y ahí la guardaban. Ya cuando ya la iban a servir, entonces ahí le agregaban agua, de acuerdo a la cantidad que ellos querían tomar. Aun cuando este sirup, oiga bien, llegaba a un momento que se fermentaba, aún así no era intoxicante. Amén. Porque era más agua que otra cosa. Entonces, en ningún momento en la historia de Jesús o de los discípulos usted vio a Jesús intoxicado, usted vio a Jesús borracho. ¿Me está escuchando? O sea, no era el vino que ahora la gente compra en las tiendas que contienen alcohol. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado de criticar lo que no sabemos o criticar lo que ignoramos. ¿O ya ha vivido usted unos 10 años en Israel? Hable de su tequila, pero no se atreva de hablar de lo que no conoce. Son dos cosas diferentes. Amén. Es como que yo hablara de naves espaciales. Hermano, yo ni siquiera me he metido a una. ¿Y cómo yo voy a hablar de una nave espacial? ¿Sí me explico? O sea, podemos hablar de cerveza Tecate, cerveza de aquí y allá, que es la que está en medio de nuestras naciones, pero no podemos hablar de algo que realmente nosotros no conocemos. Amén. Entonces a Jesús lo criticaron de esta manera, injustamente, por todos lados, por todas áreas, porque ni uno de ellos le pudo decir, el día lunes te vimos borracho, ¿verdad que no? El viernes estaba borracho. ¿Cómo criticaron a los israelitas, a los 120 que habían sido llenos del Espíritu Santo? Están borrachos. Pedro se levantó en el momento donde estaba sentado, no donde estaba tirado, no, estaba sentado. Momento, aquí nadie está borracho. Estamos más sobrios que ustedes. Y ahí donde Pedro se lanzó uno de los mejores mensajes de la historia del planeta Tierra. Oh. ¿Cuántas almas le entregaron su corazón a Cristo en ese día? Imagínense, miles de almas en ese primer discurso del apóstol Pedro. Y la gente lo estaba criticando injustamente con mentiras, que él estaba, ¿qué? Borracho. Así le decían a Jesús. He aquí, mas ven al Hijo del Hombre, o sea, yo, dice, que come y bebe, y dice, he aquí un gran comilón. ¿Qué dicen ahora de los pastores? Ladrones, ¿sí o no? Otros dicen, eso no tiene nada que hacer. Déjeme decirle que tengo más que hacer que todos ustedes juntos. Porque el que tiene la visión de Dios tiene mucho que hacer. Al que Dios le llamó, déjeme decirle que tiene mucho que hacer. A veces quisiera que las semanas fueran de 20 días para hacer algo extra más. No para mí, para el Señor. Pero la gente critica lo que no conoce o critica a base de ¿qué? De ignorancia.
Amén. Obvio, por algunos pagamos todos. Y eso se entiende. Yo lo comprendo muy bien. Por eso nunca me voy a sentir cuando alguien me diga algo. No me va a afectar porque sé que no es cierto con mi persona. Pero sí hay personas que por otros ministros que han representado incorrectamente el reino, lamentablemente pagamos todos. Jesús fue una víctima de una crítica injusta. Amén. Número uno, porque Jesús no era un comilón. ¿Quién de ustedes ha ayunado 40 días y 40 noches? Mas a Jesús injustamente le dijeron, es un comilón. ¿Qué más le dijeron? Un bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores. Amigo de publicanos y de qué. Mire, cuando Jesús se asoció con gente pecadora, de ningún modo, forma o manera participó en sus pecados. Al contrario, les ofreció libertad de sus pecados. Porque para eso vino Jesús a la tierra, para hacernos libres, libertarnos del pecado. Eso es lo que dice Mateo 12 al 13. Ahora, aquel que se hace amistad de un amigo del mundo para participar de lo que hace, ese no es hijo de Dios. ¿Me está escuchando? Aquel que se dice cristiano, hijo de Dios, pero lo ven participando igual como el mundo, no es un hijo de Dios, mucho menos se ha arrepentido, tiene que nacer de nuevo. Vamos al final de ese versículo. Mas he aquí, dice, la sabiduría es justificada, ¿qué dice? Por sus hijos. Ahí hay una traducción que tenemos que recurrir a las traducciones originales y entendemos a Reina Valera. Imagínense, son cientos de miles de palabras de traducción. En algunas nos equivocamos, ¿sí o no? Y aquí donde dice, y la sabiduría es justificada por los hijos, en el original dice, y la sabiduría es justificada por las obras o por sus obras. ¿Me está entendiendo? La sabiduría es justificada por sus obras o por sus acciones, si usted lo quiere entender mejor de esa manera. Pero las dos palabras van de esa manera. Mas la sabiduría es justificada, ¿qué dice? Por sus obras. La sabiduría humana produce obras corruptas humanas, como las falsas acusaciones en contra de Juan y de Jesús. Oh, pareciera que sabiduría diciendo eso de Juan y diciendo eso de ¿qué? Del mismo Señor Jesucristo. Qué sabiduría, qué inteligente. Produce falsas ¿qué? Acusaciones. Aun cuando llevaron a Jesús delante de Pilato, Pilato lo encontró ¿qué? Inocente. Esa es la sabiduría humana. ¿Está escuchando? Pero ¿de cuál sabiduría está hablando aquí Jesús? La sabiduría espiritual, la sabiduría que viene ¿de dónde? Del cielo. Pero la sabiduría es justificada por sus obras. Imagínense, la sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría divina, la sabiduría que Dios le dio a Juan, que Dios Padre le dio a Jesucristo, produjo en ellos obras ¿qué? Justas. Obras ¿qué? Justas, correctas, rectas, derechas, que resultaron en arrepentimiento y en perdón de pecados y en vidas redimidas, cambiadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios.
El ser humano que no tiene a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, habla con la sabiduría humana. Y la sabiduría humana siempre va a producir ¿qué? Obras corruptas, acusaciones falsas, etcétera, etcétera. Producto de un corazón hecho pedazos, que siempre va a estar en enemistad con alguien, aun cuando la otra persona quiere establecer paz. Muy diferente que la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Produce paz, produce bendición, produce cambios, produce arrepentimiento, produce, mi amado hermano, buenas decisiones. ¿Cuántos de ustedes cuando vino Cristo a su vida, a su corazón, tomaron mejores decisiones para con sus hijos, mejores decisiones para su trabajo, mejores decisiones para la compañía, los que son jefes o dueños de compañía? ¿Qué produjo la sabiduría de Dios en Salomón? Buenas decisiones. ¿Me está escuchando? Buenas decisiones. A través de los siglos, a través de las edades, aquellos que detestan o están en contra de la iglesia de Cristo han encontrado muy fácil criticarla. No solo la iglesia, no solo a Cristo, pero también su gente y también sus obras. Pero ¿sabe algo? No pueden negar que muchas vidas han sido cambiadas por el poder de Jesucristo. No pueden negar que aún familiares de ellos han sido transformados por la sangre del Cordero. No pueden negar que muchas vidas que ellos mismos conocen, llámese vecinos o llámese familiares, han sido sacados, mi amado hermano, de la desdicha, de la escoria a la esperanza, o del odio al amor, de la tristeza a la alegría, de una vida de egoísmo a una vida, mi amado hermano, que está dispuesto a dar todo por los demás. Eso es lo que el mundo no puede negar. Cuando alguien viene y critica el evangelio que yo predico, digo, ¿qué ha hecho tu evangelio en ti? Y yo te diré qué ha hecho el evangelio de Cristo en mí. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio, grabes esto, no es emoción. Este evangelio, mi amado hermano, no es pasajero. Este evangelio es poder de Dios para salvarte, para transformarte, para cambiarte, para liberarte. Gloria a Jesús. O sea, dígame usted, ¿qué religión tiene esas credenciales? Que tenga el poder de Dios para salvación, para salvar. La salvación trae transformación, trae cambios. Zaqueo en el momento se dio cuenta que ya no era igual. La mujer samaritana de un instante a otro ya no era la misma. El endemoniado gadareno de un segundo a otro ya estaba libre. ¿Quién puede negar esto? Que solo Cristo tiene el poder para libertar. Yo cuando las personas me hablan con esa sabiduría humana y reprochan lo que yo hago, yo les digo, hagamos algo. Si tu vida, si tu hogar está mejor que el mío, yo me cambio para donde tú estás. Si tú tenés más amor que yo en mi corazón, tú tenés más paz que yo en mi corazón, entonces me cambio a lo tuyo.
Pero cuando ya llegamos a eso, ahí mismo se retraen. Porque saben que no tienen absolutamente nada que demostrar. El Evangelio, eso es lo glorioso del Evangelio. La carta de representación del Evangelio es el poder de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Yo era lo peor, era la escoria, pero por su gracia, por su infinita gracia, su infinito amor, me visitó a mí Dios y me dio una oportunidad. Llegó a mí la luz, me abrió los ojos y me di cuenta que verdaderamente Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Jesús, en verso 20 dice: entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho, ¿cuántos? Muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Se lo voy a traducir mejor. Jesús empezó a reprocharles. Es como cuando una madre le ha dado todo a su hijo y su hijo viene y ¿qué? Y le importa un poco lo que le diga y hace las suyas, hace lo que quiere, hace lo que le da la gana. Jesús viene y en la cara de ellos empieza a reprocharles. Ustedes vieron mi gracia, ustedes vieron mi poder, ustedes vieron mi amor, ustedes vieron cuántos milagros yo hice, vieron los muertos que resucité, los ciegos a los cuales les di vista, los sordos a los cuales los hice oír. Y aún así siguen ¿qué? Indiferentes. No se arrepintieron. Oye, qué irónico, ¿no? Hoy la gente sigue a un ídolo que ni abre la boca, ni tiene oídos para oír. Y Jesús, que lo vieron caminar, lo vieron hablar, lo escucharon, vieron el poder, vieron los milagros. Y aún así, no se arrepintieron. Qué irónico, ¿no? Es el mundo. Qué irónico es el ser humano. Les puedes poner todo enfrente de ellos y ni aún así se arrepienten. A mí me ha tocado visitar personas que están así, mire, a un minuto de la muerte, el doctor ahí dentro del hospital dice: te queda un día y aún así les ofrezco a Cristo. No. ¿Y por qué no? Es que le prometí a mi madre que iba a morir católico. Pues déjame decirle que en la Biblia tú no encuentras la palabra católico ni católica. En la Biblia Dios habla solo de un camino, solo de una verdad y no dos verdades. La Biblia habla de un solo Dios y no de tres dioses, ni cuatro dioses, ni cinco dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Y si tú no entras por ese camino, así tengas 40 religiones, 50 religiones en tus venas, te pierdes, porque el único camino al Padre, dijo Jesús, soy yo, soy yo, soy yo. Nadie va con Dios si no es por mí. Entonces, para mí no es raro ni extraño encontrarme con personas así, porque son las mismas con las cuales Jesús se topó en su tiempo. Vieron su gloria, vieron su poder, y la gente prefirió mejor estar postrada ante un buey, ante un toro, ante un ídolo, ante una estatua. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando entró al templo de la gran diosa Diana? Lo querían matar ahí, mi hermano. Cuando Pablo les dijo:
Mi Dios no está en una figura hecha por hombres. Mi Dios es espíritu. Él está en el cielo. Esa es la ironía que el hombre puede tener tan cerca a Dios y aún así lo rechaza. El mensaje llega tan cerca del corazón del hombre y el hombre aún así lo rechaza. ¿Qué daño te viene a hacer Jesús que tanto le odia el mundo? Si lo único que Jesús ofrece es vida eterna. Lo único que Cristo ofrece es libertarte de la condenación con la cual estábamos condenados desde el momento que todos pecamos. Diga conmigo: indiferencia. Así como pasó en los días de Noé, así será, dice Jesús, los días cuando el Hijo del Hombre venga. En los días de Noé, la gente, dice Jesús, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La generación de Noé fueron indiferentes. Noé les predicaba: viene un diluvio, viene un diluvio. Cállate, predicador. Usted no imagina cuántos nombres me han puesto a mí. Gritón, falso, de todo. De todo. Así le decían a Noé. Cuando vieron la tronazón del cielo, entonces quisieron entrar al arca y empezaron a... Y fue demasiado tarde. Ahí sí se dieron cuenta: quien tiene la primera y la última palabra es el que está en el trono. En México hay un dicho que dice: ¿a quién le truenan los chicharrones? Déjeme decirle que solo a Dios. Lo que Él dice, así es. Lo que Él dijo, aunque se tarde, Él lo va a cumplir. Ahorita todo el mundo está bien en su enojo, en su indiferencia, en su rechazo contra Dios, contra Cristo, contra su palabra, contra los hijos de Dios. Porque como saben que la vida sigue, ellos piensan que todo está bien. Déjenme decirle: no, Señor, no se equivoque. Viene el día en que Dios va a juzgar todas las obras de todo ser humano. La única forma de borrar esas obras malas es que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Viniendo arrepentido, llorando, clamando, pidiendo misericordia a Dios, que te perdone. No hay de otra forma, de otra manera. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Así será también el día, dice Jesús en el libro de Lucas 17, cuando el Hijo del Hombre sea revelado. ¿Cierto o no? Imagínense cuánta gente criticaba a Noé por estar construyendo una arca en medio del desierto. Amén. Imagínense a Lot viviendo en medio de habitantes malos, personas, mi amado hermano, indiferentes a Dios y a su palabra. Imagínese en los periodos de tiempos que Lot vivió, donde gente, mi amado hermano, en este caso homosexuales, querían atacar a los ángeles que vinieron a rescatar a Lot.
así como en esos días, así será la venida del Hijo del Señor. Pero ambos, tanto la generación de Noé y la generación de Lot, fueron destruidas. La generación de Noé por el diluvio, la generación de Lot por el fuego. Dos naciones instantáneamente fueron consumidas por el fuego del cielo, Sodoma y Gomorra, porque rechazaron a Dios. Porque rechazaron a Dios. Voy a terminar con el 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ¿qué? Y en ceniza. Corazín era una villa pequeña, más o menos como unas 2,5 millas al norte de Capernaum. Betsaida, los que estuvieron aquí conmigo, Mateo, saben que la Betsaida era la ciudad de Felipe, Andrés y Pedro. ¿Se recuerda? Esta ciudad se encontraba en las planicies de Genezaret. Era una de las 2 ciudades que Jesucristo visitaba más. Amén. Desde Capernaum, que era prácticamente Capernaum, era el lugar donde Jesús se movía más, como quien dice los headquarters del ministerio de Jesucristo, era Capernaum. Entonces, para los judíos galileos, Tiro y Sidón representaban los paganos, los gentiles, los pecadores, los que no valían nada. ¿Me está escuchando? Estos de Tiro y de Sidón eran las personas descendientes de los fenicios. Estas gentes estaban tremendamente envueltas en la adoración al Dios de Baal. Amén. Pero miren los que le dice Jesús. Si en Tiro y en Sidón, naciones idólatras, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Se recuerda que hubo una ciudad así parecida, y un profeta llamado Jonás les dijo: si no se arrepienten, Nínive será destruida de aquí en 40 días. No, hombre, hermano, hasta el rey se arrepintió. Y mire, ahora estamos proclamando: el mundo va a ser destruido, la tierra va a ser destruida por el fuego de Dios, y como que ni cosquilla les hace a la gente. Van a ser presentados ante el gran trono blanco y darán cuentas por sus obras, y ahí no va a estar mamá ni papá para defenderlos, y la gente, pero ni pío. Jonás no predicó mucho, no tuvo que dar un sermón, mi hermano, delineado como lo hacemos aquí. Solo dijo: arrepiéntanse de sus pecados, porque si no lo hacen, será Nínive destruida totalmente. A eso se está refiriendo Jesús, que hay naciones, hay ciudades que reciben mejor el evangelio que aquellos que lo tienen tan cerca. ¿Sí me está escuchando, mi hermano? Gracias a Dios que todavía aquí no he encontrado una razón para yo irme a otra nación donde recibieran el evangelio mucho mejor. ¿Sí me explico? Si yo le hubiera a usted que nada más venga aquí el domingo, yo me voy mejor a otra montaña, a una montaña donde sí la reciben. ¿Sí me explico? Porque eso da pesar en el ser, en el corazón. No sé si me está escuchando. Porque sin Dios
tú y yo no somos nada. Jesús nos advirtió, nos alertó que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. La apatía, la indiferencia, ¿sí me explico? Hoy que es domingo, como quiera ver el hermano Pablo, yo aquí me quedo. ¿Sí me explico? La apatía. Por eso Jesús viene y en el último libro de la Biblia le reprocha también a la iglesia del Señor y le dice: si no regresas a tu primer amor, con dolor en mi corazón voy a tener que retirar el candelabro de tu lugar. Porque mi pasión, mi amor por ti no ha cambiado desde el primer día, desde que naciste. No me he enfriado de amor hacia ti. Póngase de pie. Verso 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más liviano, más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más liviano, tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Capernaum, la ciudad donde Jesús hizo la mayoría de milagros, donde Jesús predicó la mayoría de sermones, y ni aún así se arrepintieron. Triste que el ser humano puede estar tan cerca así de Dios y aún así no viene y acepta y recibe lo de Dios. Triste que un ser humano pueda tener un familiar viviendo dentro de su casa que tiene la palabra de Dios en su vida para que él o ella la reciba, pero aún así la rechace. Dice Jesús y nos advierte: de cierto digo que en el día de ¿qué? Del castigo, en el día del juicio, en el día de ¿qué? Del juicio. Me gusta como dice en el original. Aquí dice en el día del juicio. En el día, dice, donde todos serán juzgados. En el día que Jesús se siente en el trono. En inglés se dice the judgment day. Solo hasta el nombre da como escalofrío, ¿no? Porque en el día del juicio va a ser más liviano el ¿qué? El castigo para Sodoma y Gomorra, que no escucharon el evangelio como usted lo ha escuchado. No ha escuchado las palabras de vida cuantas veces y tantas veces como usted lo ha escuchado. Lo que a mí me da a entender aquí es que hay diferentes niveles de castigo, mi amado hermano, en el infierno. Así como las cárceles, ¿verdad? Hay ciertos ¿qué? Niveles. Los más tremendos los meten más al fondo. Les dan menos privilegios. Así es también en el infierno, en el lago de fuego. Hoy la gente dice: ¿qué me importa el lago de fuego? Déjeme decirle, como no lo sientes, por eso es que dices eso. Mete un dedo en una hornilla a ver si no te importa. Y ese dedo nada más lo aguantas por unos segundos. Pero el castigo eterno va a ser por toda eternidad. Imagínate cuando los de Sodoma y Gomorra medio escucharon: viene juicio.
Es puras mentiras. Pero cuando vieron los proyectiles de puro fuego, ni para dónde escapar. Hermanos, el poco tiempo que nos queda, amigos que están aquí, que están viendo por la televisión, déjeme decirle que todo esto se acabará. Pero también tengo que decirle que sus palabras no pasarán. Las palabras de Jesús no caerán a tierra. Las cosas que mi abuela, tu abuela te dijo caerán a tierra y se quedarán ahí en la sepultura. Pero las cosas que Cristo dijo no se quedan a tierra. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sí resucitó. Él sí es vida. Él sí es resurrección. Él sí es poder de Dios. No es fácil predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque lo que Jesús sentía en ese momento que habló estas palabras, lo siento yo. Yo a veces digo, ¿cuántas veces tengo que predicar esto para que la gente que lo ha escuchado por primera vez, segunda vez, lo entienda o lo entienda mejor, pero más importante, lo reciba? ¿Qué tenemos que hacer para que el mundo escuche este glorioso mensaje del cielo de Jesús? Porque este no es el mensaje de Jacob Mirón, este es el mensaje del cielo de Jesús. No son las palabras mías, son las palabras de la palabra de Dios. Sabes que este mundo va a cambiar de un momento para otro. Un presionar de un botón, de un proyectil de una nación, va a explotar una guerra mundial la cual nunca hemos visto en todo el planeta Tierra. Hoy lamentan por algún desastre natural, pero lo que se avecina al mundo, nadie de nosotros estamos preparados. La única nación en el mundo que está preparada para cosas así es Israel. La única nación. Nosotros no, porque tenemos ya como 70 años de no tener nada, de no tener experiencia de una guerra, no tener experiencia de hambrunas como las que pasó Eliseo allá en Samaria, las que pasó Elías. Esta generación no está preparada para eso. Si hace cuántos años, cuando se vino un torbellino por el mar, nos quedamos todos atrapados, ¿verdad? Y ni un carro podía salir de tantos carros que querían salir a la misma vez. Imagínate cuando ve el caos, cuando venga el caos en el mundo. Porque Estados Unidos ya no será la nación de la tierra prometida. Todo esto va a cambiar. Será principio de dolores. Jesús sintió dolores. Juan el Bautista sintió dolores. Los primeros 7 discípulos del Maestro sintieron dolores. Los primeros 7 fueron matados, fueron muertos, fueron mártires. Y yo creo en mi corazón que para la iglesia, para que la iglesia verdaderamente esté preparada, salva genuinamente, va a tener que ser pasada por el fuego. Y ese fuego puede representar una guerra, o puede representar una hambruna o una persecución, una de 3. Pero para ti, amigo, que estás aquí, que estás viendo a través de la televisión, el Señor te dice lo mismo que el ángel le dijo a Lot: corre y escapa por tu vida, porque los juicios de Dios están pronto a ser derramados sobre la faz de la tierra. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él,
ven a Él que te espera, tu buen. Él no te ha hecho daño. Lo único que ha hecho Jesús por ti es dar su vida por ti. Lo único que ha hecho Jesús es morir por ti, para demostrarte cuánto te ama.